Año 1096 después de Cristo. Constantinopla. En el salón del trono del palacio de Blanquerna, sobre el trono dorado conocido como el trono de Salomón, se sentaba un hombre cuyos hombros parecían doblarse bajo el peso del mundo entero, el Basileus de los romanos, Alejo I Comneno, emperador del Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Sus rasgos finos y ascéticos estaban desfigurados por el cansancio, y en sus ojos hundidos, que habían visto conspiraciones, traiciones e innumerables batallas, se agitaba una ansiedad mezclada con un mal disimulado hastío. Desde las ventanas arqueadas del salón, que daban al Bósforo, llegaba un zumbido incesante. No era el rugido de las olas del mar ni el bullicio habitual de los mercados de la capital. Era el estruendo de una multitud de miles de personas de lengua extraña, bárbara. Se llamaban a sí mismos peregrinos guerreros de Cristo, francos, normandos, lotaringios, provenzales. Alejo había pedido ayuda a Occidente. Unos cientos de caballeros mercenarios disciplinados para reconquistar de los turcos selyúcidas las tierras ancestrales de Anatolia. Había pedido un bisturí para extirpar cuidadosamente un tumor. En su lugar, Occidente le había enviado un hacha que amenazaba con destrozar no solo el tumor, sino también al propio paciente. Habían acampado a las puertas de su capital, desorganizados, codiciosos, fanáticos. Sus líderes, caballeros pobres y predicadores enloquecidos, apenas podían controlar a esta langosta armada que ya había comenzado a saquear sus propios suburbios. Alejo era un maestro de la intriga, un genio de la diplomacia. Se las arreglaría con ellos. Obligaría a sus varones y duques a prestarle juramento de vasallaje. Utilizaría su fuerza bruta en su propio interés y luego, lo antes posible, los transportaría a través del estrecho, a la otra orilla, a Anatolia. A las tierras del sultanato de Rum. Allí, más allá de la superficie azul del mar de Mármara, los esperaba un sultán joven y orgulloso, el gobernante de los turcos selyúcidas. Se llamaba Kilij Arslan, que significa espada león. Alejo lo conocía. Conocía a su padre, el audaz Suleimán, que había arrebatado Nicea al imperio y la había convertido en su capital. Sabía que este joven león era fuerte, astuto y despiadado, que estos francos se convirtieran en su problema. Que dos fuerzas bárbaras, una de Occidente y otra de Oriente, se agotaran mutuamente en una sangrienta masacre en las llanuras abrasadas por el sol de Anatolia. El emperador Alejo I Comneno, uno de los políticos más inteligentes de su tiempo, cometía en ese momento un error colosal. Creía que controlaba la situación. No sabía que con su carta al Papa Urbano II no solo había pedido ayuda, había abierto las puertas del infierno. Había movido una placa tectónica de la historia. Había dado comienzo a una era que duraría 200 años y que ahogaría en sangre todo el Oriente Próximo. La era de las cruzadas. Y en la otra orilla, en su capital de Nicea, el sultán Kilij Arslan, al oír hablar de la llegada de otra turba de harapientos francos, solo sonrió con desdén. Ya había tenido que ver con gente así. Los reduciría a polvo, como ya había hecho antes. Él tampoco lo sabía. No sabía que esta nueva oleada de advenedizos no eran simples saqueadores, que no solo llevaban espadas, sino también una idea, tan dura como el acero templado. No sabía que a él, la espada león, le estaba destinado ser el primer gobernante musulmán en enfrentarse en batalla a todo el poder de la primera cruzada, que estaba destinado a perderlo todo, su capital, su ejército y su familia. Y que después de esta aplastante derrota, no se quebraría, sino que resurgiría de las cenizas para, durante el resto de su vida, librar su propia y desesperada guerra contra los huéspedes no invitados. Esta es su historia. Para comprender el drama de Kilij Arslan, primero debemos examinar el escenario en el que se desarrollará. El final del siglo XI es una época de grandes cambios, de desplazamientos tectónicos y de profundas fisuras que dividieron el mundo desde el Atlántico hasta Persia. Es una era en la que los viejos imperios decaían y nuevos pueblos,
jóvenes y depredadores, reclamaban su lugar bajo el sol, y el epicentro de este terremoto era Anatolia, o Asia Menor, una tierra por la que tres mundos se enfrentaron en una lucha a muerte. El Imperio Romano de Oriente, que llamamos Bizancio, era el heredero directo de Roma. Su capital, Constantinopla, era la ciudad más grande del mundo cristiano, un tesoro de la sabiduría antigua y el centro de la fe ortodoxa. Durante 1000 años, sus legiones habían defendido a Europa de las amenazas del Este. Pero a finales del siglo XI, esta gran potencia atravesaba una profundísima crisis. Los disturbios internos, los golpes de palacio y la lucha entre la aristocracia militar y la civil la habían socavado desde dentro. Pero el golpe más terrible vino de fuera. En el año 1071, en la batalla de Manzikert, el ejército de los turcos selyúcidas, bajo el mando del sultán Alp Arslan, aniquiló al ejército bizantino y el emperador romano IV Diógenes cayó prisionero. No fue solo una catástrofe militar. Fue el día en que las puertas de Anatolia, el corazón y el granero del imperio, se abrieron de par en par. Después de Manzikert, el sistema defensivo bizantino en Asia Menor se derrumbó. Aprovechando la guerra civil que estalló en Constantinopla, las tribus nómadas turcomanas que seguían a los conquistadores selyúcidas inundaron la meseta de Anatolia. Para ellos, era la tierra prometida, pastos interminables para sus rebaños y ciudades ricas para saquear. En una sola generación, el panorama demográfico y cultural de la región cambió hasta quedar irreconocible. Las ciudades griegas fueron capturadas, la población cristiana o bien huyó a la costa o fue sometida al nuevo poder, y las iglesias se convirtieron en mezquitas. Anatolia, que durante 1500 años había sido el centro de la civilización helénica y luego romana, se estaba convirtiendo rápidamente en Turquía. El emperador Alejo I Comneno, que llegó al poder en el año 1081, era un general y diplomático genial. Logró estabilizar la situación, repeler los ataques de los normandos desde el oeste y de los nómadas pechenegos desde el norte. Pero ya no podía recuperar Anatolia por sus propios medios, no tenía ni hombres ni dinero, y entonces dirigió su mirada a Occidente. Su llamada de auxilio, dirigida al Papa de Roma, fue un grito de desesperación. Quería contratar a caballeros latinos para que le ayudaran a reconquistar sus tierras. No podía imaginar las fuerzas que despertaría con su carta. El mundo del Islam, que se extendía desde España hasta la India, tampoco estaba unido. Estaba dividido por una profunda fisura religiosa y política. La principal línea de falla era el conflicto entre suníes y chiíes. El líder espiritual de la mayoría suní era considerado el califa abasí de Bagdad. Pero su poder era puramente nominal. La fuerza real en la parte oriental del mundo islámico eran los grandes selyúcidas. Se trataba de una dinastía descendiente de la tribu Oguz de los Chinik, que nomadizaba por las estepas de Asia Central. A mediados del siglo XI, bajo el liderazgo de Tugril Beg y luego de su sobrino Alp Arslan, crearon un vasto imperio que incluía Irán, Irak, Siria y parte de Asia Central. Los sultanes selyúcidas eran suníes devotos y se veían a sí mismos como los defensores de la verdadera fe contra la herejía chií. El principal adversario de los selyúcidas era el califato fatimí de Egipto. Los fatimíes eran chiíes ismaelitas y consideraban a los califas de Bagdad unos usurpadores. Su imperio controlaba Egipto, Palestina, parte de Siria y las ciudades santas de la Meca y Medina. El enfrentamiento entre los sultanes selyúcidas y los califas egipcios era el principal conflicto geopolítico de Oriente Próximo. Luchaban por el control de Siria y Palestina, y esta enemistad les impidió unirse incluso ante una amenaza común. En este contexto surgió el Estado que estaba destinado a convertirse en el principal adversario de los cruzados en Anatolia, el Sultanato de Rum o de Iconio. Su fundador fue Suleimán ibn Kutulmish, primo del gran sultán selyúcida Malik Shah.
Suleimán era un comandante ambicioso y enérgico. Tras la batalla de Manzikert, lideró a los contingentes de turcomanos que inundaron Asia Menor. No fue tanto una conquista planificada como una colonización espontánea de nuevas tierras. Suleimán y otros jefes turcomanos, o beys, actuaban por su cuenta y riesgo, creando sus propios dominios independientes en los territorios bizantinos conquistados. Era un mundo de frontera, salvaje, cruel y lleno de oportunidades. Aquí se mezclaban culturas y pueblos. Aquí un nómada de ayer podía convertirse en emir y un aristócrata bizantino en mercenario al servicio de un bey turco. Suleimán resultó ser el más afortunado y talentoso de estos gazis, o guerreros por la fe. No se limitó a saquear, construyó un estado. Unificó bajo su poder la mayor parte de Anatolia Central. En el año 1077, sintiéndose fuerte, se proclamó sultán independiente, desafiando a sus poderosos parientes, los grandes selyúcidas en Irán. Su capital no la estableció en ninguna ciudad asiática, sino en uno de los centros más importantes de la ortodoxia bizantina, Nicea, situada a solo unos días de viaje de Constantinopla. Fue un gesto audaz y simbólico. Llamó a su estado Sultanato de Rum, es decir, Sultanato Romano, porque fue creado en las tierras que durante siglos habían pertenecido a los romanos. Sin embargo, el reinado de Suleimán fue breve. Sus ambiciones lo empujaron hacia el sur, a Siria, donde chocó con los intereses de los grandes selyúcidas. En el año 1086, en la batalla de Ain Sailam, cerca de Alepo, fue derrotado y, para no caer prisionero, se suicidó. Su joven estado quedó al borde de la ruina. Sus hijos, incluido el joven Kilij Arslan, fueron tomados como rehenes y enviados a la corte del sultán Malik Shah en Isfahán. Parecía que la historia del sultanato de Rum había terminado apenas comenzada, pero el destino dispuso otra cosa. Mientras en Anatolia, tras la muerte de Suleimán, reinaba el caos y sus tierras se las repartían otros emires turcos y los bizantinos, su hijo, el muchacho destinado a entrar en la historia con el temible nombre de Kilij Arslan, conocía el reverso del poder. Su infancia y juventud no transcurrieron a caballo, sino en el lujo y la humillación, en un cautiverio no honorable en la corte del monarca más poderoso del mundo islámico, el sultán de los grandes selyúcidas, Malik Shah. Isfahán, la capital del imperio de los grandes selyúcidas, era una de las maravillas del mundo. Los persas decían que Isfahán es la mitad del mundo. Era una metrópolis gigantesca, un centro de ciencia, poesía y arte. Sus cúpulas turquesas y sus esbeltos alminares se alzaban hacia el cielo, y en sus mercados se podían encontrar productos de todo el mundo, desde la seda china hasta las espadas francas. Aquí, en el palacio de Malik Shah, el joven Kilij Arslan se encontró en una jaula de oro. Formalmente, no era un prisionero, sino un huésped de honor, un príncipe. Recibió una excelente educación. Le enseñaron el Corán y la poesía árabe, la historia persa y el arte de la caligrafía. Estudió el arte de la guerra, incluyendo la táctica, la estrategia, la equitación y el manejo de las armas. Vio el esplendor y el poder de un vasto imperio centralizado, tan diferente del estado fronterizo y seminómada de su padre. Pero detrás de todo este lujo se escondía una dura realidad. Era un rehén. Su vida era la garantía de que los partidarios de su padre en Anatolia no se levantarían en armas. Cada uno de sus pasos era vigilado. Cada palabra era sopesada. Vivía en una tensión constante, rodeado de intrigas cortesanas, adulación y una amenaza latente. Aprendió pronto a ocultar sus verdaderos pensamientos tras una máscara de cortesía, a no confiar en nadie y a esperar su momento. Esta experiencia forjó su carácter. Por un lado, absorbió la alta cultura persa, lo que lo distinguía de muchos otros jefes turcos, que en esencia eran nómadas. Pensaba en términos de estado, dinastía y poder legítimo. Por otro lado, los años de dependencia humillante encendieron en él un anhelo indomable de libertad y poder.
No soñaba simplemente con regresar a su patria. Soñaba con superar a su padre, con construir su propio imperio y no volver a depender de nadie. Una figura que ejerció una enorme influencia en la vida de la corte de Malik Shah y sin duda en la visión del mundo del joven Kilij Arslan fue la del gran visir Nizam al-Mulk. Este destacado estadista persa fue el verdadero arquitecto del imperio selyúcida. Fue el autor del famoso tratado Siyasatnama, o libro de gobierno, en el que expuso sus puntos de vista sobre el Estado ideal. Centralizado, justo y apoyado en un ejército fuerte y una burocracia eficaz. Nizam al-Mulk creó el sistema de madrasas, instituciones de educación superior que preparaban a funcionarios y teólogos para todo el imperio. Patrocinó las ciencias y las artes. En su corte trabajaron las mentes más brillantes de la época, como el poeta y matemático Omar Khayyam. Para Kilij Arslan, observar la actividad de Nizam al-Mulk fue una lección inestimable de gobierno. Vio cómo funcionaba la compleja maquinaria imperial, cómo se recaudaban los impuestos, cómo se administraban las provincias, cómo se llevaba a cabo la diplomacia. Pero también vio otra cosa. Vio cómo Nizam al-Mulk, persa de nacionalidad, intentaba limitar la influencia de la nobleza militar turca, hacer el Estado más ordenado y menos dependiente de la arbitrariedad de los jefes nómadas. Esta lucha entre la burocracia persa y el ejército turco fue el principal resorte de la política interna del Estado selyúcida. En el año 1092, en el imperio de los grandes selyúcidas ocurrieron sucesos que conmocionaron a todo el mundo islámico y abrieron a Kilij Arslan el camino a la libertad. En octubre fue asesinado el todopoderoso visir Nizam al-Mulk. Según la tradición, fue apuñalado por un asesino, un miembro de la misteriosa secta chií de los ismaelitas nizaríes, a quienes los selyúcidas perseguían cruelmente. Y solo un mes después, en noviembre, en circunstancias misteriosas durante una cacería, murió el propio sultán Malik Shah. Tenía solo 37 años. La muerte de los dos pilares sobre los que se sostenía el imperio lo sumió inmediatamente en el caos. Se desató una feroz lucha por el trono entre los hijos de Malik Shah, sus hermanos y otros parientes. La vasta potencia comenzó a desintegrarse. Se inició un período de luchas intestinas conocido como el interregno selyúcida. Para Kilij Arslan, de 18 años, fue una señal del destino. En la confusión que siguió a la muerte del sultán, la guardia que lo custodiaba relajó la vigilancia. Aprovechando esto, él y un pequeño grupo de hombres leales huyeron de Isfahán. Su camino conducía al noroeste, a Anatolia, a las tierras de su padre. Había esperado este momento durante 6 años. Ahora regresaba no como un niño rehén, sino como un heredero legítimo, dispuesto a reclamar lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. Le esperaba un país desgarrado por la anarquía y un trono que tendría que reconquistar por la fuerza de las armas. La huida de Isfahán fue solo el primer paso en un largo y sangriento camino hacia el poder. Kilij Arslan galopaba hacia el oeste, pero no estaba seguro de lo que le esperaba en su patria. Había estado 6 años lejos de Anatolia. Durante ese tiempo, el Estado creado por su padre había dejado de existir en la práctica. Ahora era un conglomerado de dominios enfrentados, donde cada emir turco, cada gobernador bizantino, cada príncipe armenio perseguía sus propios intereses. Tendría que reconstruir su herencia pieza por pieza. Tras la muerte de Suleimán en el 1086 y el cautiverio de sus hijos, en el sultanato de Rum se produjo un período de anarquía. El gran sultán selyúcida Malik Shah nombró a sus propios gobernadores, pero su poder era débil y se limitaba a unas pocas ciudades importantes. Los verdaderos dueños de la situación eran otros jefes turcos, antiguos compañeros y ahora rivales de Suleimán. En el este de Anatolia cobraba fuerza el emirato de los Danisméndidas, fundado por el emir Danismend Gazi.
Sus dominios con centro en Sivas y Amasya controlaban las regiones nororientales y estaban en constante conflicto con el sultanato de Rum por la influencia. En la costa del mar Egeo, en Esmirna, la actual Izmir, se había establecido el audaz y talentoso aventurero Saka Bey. Creó su propia flota y no solo capturó ciudades e islas costeras, sino que también se proclamó emperador bizantino amenazando a la propia Constantinopla. Otros beys menores controlaban ciudades y valles aislados. El emperador bizantino Alejo Comneno, aprovechando esta anarquía, logró recuperar parte de los territorios perdidos, reconquistó las zonas costeras de Bitinia e incluso ocupó temporalmente Nicea. Jugó hábilmente con las contradicciones entre los emires turcos, forjando alianzas ora con uno, ora con otro, enfrentándolos entre sí. Fue en este mundo, dividido y en llamas por las luchas intestinas, donde regresó en el 1092 el joven Kilij Arslan. No tenía ni ejército ni dinero, solo el ilustre nombre de su padre y el derecho legítimo al trono. Lo primero que hizo Kilij Arslan fue dirigirse a Nicea, la capital de su padre. Allí todavía quedaban personas leales a la memoria de Suleimán. Las tribus turcas que nomadizaban por los alrededores de la ciudad reconocieron en él al heredero legítimo y le juraron lealtad. Con estos nómadas formó su primer ejército. Pronto logró expulsar de Nicea al gobernador selyúcida y volver a convertir la ciudad en la capital del sultanato de Rum. Una vez establecido en Nicea, comenzó a expandir metódicamente su poder. Sus primeros objetivos fueron otras grandes ciudades de Bitinia y Anatolia occidental. Actuó con decisión y crueldad, castigando a los insumisos y recompensando a quienes se pasaban a su bando. En pocos años logró restaurar el control sobre la mayor parte de los territorios que una vez pertenecieron a su padre. Una de sus principales amenazas era Saka Bey, el gobernante de Esmirna. Este emir turco no solo era un rival peligroso, sino también el yerno del emperador bizantino. Sin embargo, Alejo Comneno, fiel a su política de divide y vencerás, vio en el regreso de Kilij Arslan una herramienta conveniente para eliminar al demasiado poderoso Saka. La flota bizantina bloqueó Esmirna por mar, mientras que Kilij Arslan la asediaba por tierra. Pero el joven sultán resolvió el problema de otra manera. Comprendió que una guerra entre dos gobernantes turcos solo beneficiaría a los bizantinos. Para evitarlo, recurrió a una astucia digna del propio Alejo. Forjó una alianza con Saka Bey, sellándola con un matrimonio. Kilij Arslan se casó con la hija de Saka. Y luego, durante un banquete en su tienda, apuñaló con sus propias manos a su nuevo suegro y aliado. Habiendo eliminado así a su competidor más peligroso, anexionó sus dominios a los suyos. Este acto, cruel y pérfido incluso para los estándares de la época, demostró a todos que el joven sultán no se detendría ante nada para alcanzar su objetivo. Otro actor clave en el tablero de ajedrez de Anatolia era el emirato de los Danisméndidas en el este. Su gobernante Gümüştegin Gazi, hijo del fundador de la dinastía, era un gobernante poderoso y ambicioso. Las relaciones entre el sultanato de Rum y los Danisméndidas eran complejas. Por un lado, eran rivales en la lucha por la hegemonía en Anatolia. Por otro, eran correligionarios y representantes del poder turco en una antigua tierra cristiana, lo que los obligaba de vez en cuando a unirse contra un enemigo común, Bizancio. Kilij Arslan, buscando asegurar su flanco oriental, forjó una alianza con Gümüştegin. Para sellarla, según la costumbre de la época, tomó por esposa a su hija. Este matrimonio dinástico estableció durante un tiempo un frágil equilibrio de poder. Le permitía a Kilij Arslan centrarse en la lucha contra Bizancio en el oeste, mientras que los Danisméndidas guerreaban con los principados armenios en el este. Para el 1096, Kilij Arslan primero estaba en la cima de su éxito inicial. Tenía unos 25 años,
Era joven, enérgico, afortunado en la batalla y astuto en la política. Había recuperado el trono de su padre, había restaurado e incluso expandido las fronteras del sultanato de Rum. Era el líder reconocido de los turcos de Anatolia. Se sentía el dueño de la situación. Y fue en ese momento cuando le llegaron rumores de que el emperador bizantino había transportado a través del Bósforo a otra turba de peregrinos francos. Para el sultán, era solo una molestia, que no merecía una atención seria. Aún no sabía que esa molestia sería el principio del fin de su mundo. En la primavera de 1096, en la orilla asiática del Bósforo, desembarcó un ejército extraño y aterrador. No eran las disciplinadas legiones de los romanos ni los jinetes turcos revestidos de bronce. Era una multitud enorme e ingobernable, a la que los bizantinos con desprecio y miedo llamaban el pueblo. Hombres, mujeres, ancianos, niños, monjes, campesinos, pequeños caballeros y francos bandoleros, todos ellos, movidos por el éxtasis religioso y la sed de lucro, se lanzaron hacia Oriente para liberar el Santo Sepulcro. Era la vanguardia de la primera cruzada, la llamada Cruzada de los Pobres o Popular, y estaba destinada a convertirse en la primera víctima de la espada león. El líder espiritual de este movimiento era un carismático predicador de Amiens llamado Pedro el Ermitaño. Pequeño, de aspecto insignificante pero dotado de una palabra ardiente, recorrió Francia y Alemania, instando al pueblo a abandonarlo todo e ir a Jerusalén. Sus sermones encontraron un eco vivo en los corazones de la gente común, agotada por la opresión feudal, las malas cosechas y las epidemias. La expedición a Oriente les parecía una liberación, un camino hacia la salvación del alma y la obtención del paraíso terrenal. Decenas de miles de personas respondieron a su llamada. Se cosieron cruces de tela roja en la ropa y, casi sin armas ni provisiones, se pusieron en marcha. Su marcha a través de Europa estuvo acompañada de saqueos y pogromos contra los judíos. Cuando esta enorme, hambrienta y fanática masa llegó a Constantinopla, el emperador Alejo se horrorizó. Se apresuró a proveerlos de alimentos y a transportarlos lo antes posible a través del estrecho, lejos de su capital, indicándoles que esperaran en un campamento cerca del lugar llamado Sivetot. La llegada de los principales ejércitos de caballeros. Una vez en Anatolia, los cruzados no se quedaron de brazos cruzados. Dividiéndose en destacamentos, comenzaron a realizar incursiones en las tierras circundantes pertenecientes al sultán. Saquearon y quemaron aldeas, matando indiscriminadamente tanto a musulmanes como a los cristianos griegos locales, a quienes consideraban tan cismáticos como a los sarracenos. Uno de los destacamentos, bajo el liderazgo de un tal Reinaldo de Breis, incluso logró capturar la fortaleza de Serigordon, no lejos de Nicea. El sultán Kilij Arslan, que se encontraba en su capital, recibía informes de estos acontecimientos, pero no les dio mayor importancia. Veía en estos francos no más que otra banda de saqueadores contratada por el emperador bizantino. Ya había tenido que ver con destacamentos similares. No veía diferencia entre esta turba y una incursión bizantina ordinaria. Fue su primer y fatal error, un error de subestimación. Decidió que para hacer frente a estos harapientos no era necesario reunir todas las fuerzas del sultanato. Bastaría con enviar un pequeño destacamento para darles una lección. Primero, envió tropas para recuperar Cherigordon. Los selyúcidas asediaron la fortaleza y, lo que es más importante, cortaron el acceso de los cruzados al agua. Agotados por la sed, los defensores de la fortaleza se rindieron después de 8 días. Los que aceptaron convertirse al Islam fueron enviados a la esclavitud, los demás fueron masacrados. La noticia de la caída de Serigordon y la muerte de sus defensores llegó al campamento principal de los cruzados en Sivetot. En lugar de mostrar cautela, la multitud se enfureció y exigió venganza inmediata. Los espías de Kilij Arslan, que se encontraban en el campamento, avivaron hábilmente estos sentimientos,
difundiendo rumores de que el destacamento de avanzada ya había tomado Nicea y estaba repartiendo un rico botín. El 21 de octubre de 1096, una enorme multitud de 20.000 cruzados, dejando en el campamento a mujeres, niños y enfermos, salió de Sibetot y se dirigió por el camino a Nicea. Marchaban sin ningún orden, sin reconocimiento, anticipando una fácil victoria y un rico botín. Eso era exactamente lo que esperaba Kilij Arslan. Les tendió una emboscada en el boscoso valle de Dracón, por donde pasaba el camino. Tan pronto como la ingobernable turba de francos entró en el valle, una lluvia mortal de flechas cayó sobre ellos desde todos lados. Los arqueros a caballo turcos, la base del ejército selyúcida, salieron de sus escondites. Giraban alrededor de los atónitos cruzados, cubriéndolos de flechas a corta distancia. Para la turba, sin armaduras ni disciplina, fue una masacre. Cundió el pánico. La gente se lanzó a huir de vuelta al campamento. La caballería selyúcida los persiguió, acuchillándolos sin piedad con sus sables. A los que llegaron al campamento les esperaba el mismo destino. Los turcos irrumpieron en el campamento y masacraron a todos los que se encontraban allí, sin perdonar a mujeres, niños ni sacerdotes. Solo unos pocos, unos 3.000, lograron salvarse, encerrándose en una antigua fortaleza a orillas del mar. Más tarde fueron evacuados por la flota bizantina. La victoria fue total y aplastante. Casi toda la cruzada de los pobres fue aniquilada. Kilij Arslan capturó un enorme botín y miles de prisioneros. En el campo de batalla quedaron montañas de cadáveres. Más tarde, el cruzado normando Tancredo, al pasar por este valle, vería que con los huesos de los muertos se había formado toda una montaña, convirtiéndose en un espeluznante monumento a esta masacre. Esta fácil victoria tuvo consecuencias fatales para Kilij Arslan. Lo convenció definitivamente de que los francos no eran un adversario serio, de que no sabían luchar, de que eran fáciles de vencer. Dio el incidente por zanjado. Había obtenido una gloriosa victoria, eliminado la amenaza y ahora podía volver a los asuntos verdaderamente importantes, como él creía. En el este, se recrudecía su antiguo conflicto con el emir Danismend por la posesión de la rica ciudad de Melitene. Reuniendo su ejército, el sultán emprendió una larga campaña hacia el este, dejando en Nicea solo una pequeña guarnición. Estaba seguro de que con Occidente había terminado. No sabía que la turba que había aniquilado era solo la espuma en la cresta de una ola gigantesca que ya se acercaba a sus costas. Una ola de verdaderos guerreros, revestidos de acero, liderados por los príncipes más poderosos de Europa. Mientras Kilij Arslan, deleitándose con su fácil victoria sobre la chusma de campesinos, conducía a su ejército hacia el este para saldar viejas cuentas con los danisméndidas, en el horizonte se gestaba la verdadera tormenta. Lo que había destruido era solo la espuma. Ahora, la ola misma se cernía sobre sus tierras. En el otoño de 1096 y el invierno de 1097, comenzaron a llegar a Constantinopla las fuerzas principales de los cruzados, conocidas como la Cruzada de los Príncipes o de los Varones. Y estos eran hombres completamente diferentes. Era la élite de la caballería europea, los señores feudales más poderosos y ambiciosos de su tiempo. Cada uno tenía sus propios motivos, sus propios objetivos y sus propios ejércitos. De Lotaringia llegó Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lotaringia. Piadoso, valiente, pero no muy versado en política, era uno de los pocos que realmente estaba motivado principalmente por el fervor religioso. Con él estaban sus hermanos, el ambicioso y calculador Balduino de Boulogne y Eustaquio de Boulogne. Su ejército estaba compuesto principalmente por caballeros alemanes y lotaringios. Del sur de Francia, de Provenza,
conducía un enorme ejército Raimundo IV de Saint-Gilles, conde de Tolosa. Era el más viejo, el más rico y el más influyente de los líderes. Se veía a sí mismo como el principal líder militar de toda la campaña y desde el principio entró en conflicto con los otros príncipes. Lo acompañaba el legado papal, Adhemar de Monteil, obispo de Le Puy, que era el líder espiritual de la expedición. De los dominios normandos del sur de Italia llegaron los dos lobos más peligrosos y rapaces de Occidente, Bohemundo de Tarento y su sobrino Tancredo. Bohemundo, hijo de Roberto Guiscardo, ya había luchado contra Bizancio en los Balcanes y conocía bien la táctica y las debilidades de los griegos. Era un guerrero e intrigante nato, un hombre de ambiciones ilimitadas que iba a Oriente no tanto por la salvación de su alma, como por la creación de su propio reino. Del norte de Francia llegaron Roberto Curthose, duque de Normandía e hijo mayor de Guillermo el Conquistador, Esteban, conde de Blois y yerno de Guillermo, y Hugo el Grande, conde de Vermandois y hermano del rey de Francia. Eran señores poderosos que traían consigo la flor y nata de la caballería francesa y normanda. Sus ejércitos eran el núcleo de la maquinaria de guerra de Europa occidental. Estaban compuestos por caballeros pesadamente armados, revestidos con cotas de malla, que luchaban a caballo con largas lanzas. Su principal táctica era una carga masiva y compacta, capaz de romper cualquier formación de infantería. Estaban apoyados por una numerosa infantería que incluía arqueros, lanceros y ballesteros. En total, según diferentes estimaciones, llegaron a Constantinopla entre 30.000 y 70.000 guerreros, sin contar los numerosos peregrinos y el tren de bagajes. Era el ejército más grande y organizado que Europa había presentado en muchos siglos. Para el emperador Alejo, la llegada de estos ejércitos poderosos e independientes fue una verdadera pesadilla. Comprendió que representaban para su imperio una amenaza no menor que la de los turcos. Temía especialmente a Bohemundo, su antiguo enemigo. Utilizando todo su arte diplomático, Alejo comenzó un juego complejo. Recibió a cada uno de los líderes por separado, colmándolos de regalos y halagos. Su principal objetivo era obligarlos a prestarle juramento de vasallaje. Debían jurar que todas las tierras que reconquistaran de los turcos, pero que anteriormente habían pertenecido al Imperio Bizantino, serían devueltas a su poder. A cambio, les prometió apoyo militar, suministros y guías. Las negociaciones fueron difíciles. Raimundo de Tolosa, orgulloso y rico, se negó durante mucho tiempo, pero finalmente aceptó prestar una forma suavizada de juramento. Bohemundo, el más astuto de todos, comprendió rápidamente que la resistencia era inútil y que era mejor obtener del emperador los máximos beneficios, y juró de los primeros mientras secretamente urdía sus propios planes. El más difícil de convencer fue Godofredo de Bouillon, que al principio se negó rotundamente, pero después de que Alejo cortara el suministro a su ejército, se vio obligado a ceder. A medida que los príncipes prestaban juramento, Alejo transportaba inmediatamente sus tropas a la orilla asiática. No quería que una fuerza tan enorme e ingobernable se acumulara bajo las murallas de su capital. Para la primavera de 1097, toda la flor y nata de la caballería europea se había reunido en el campamento de Civetot, en el mismo lugar donde, solo 6 meses antes, habían sido masacrados sus predecesores. Su primer objetivo era la capital de Kilij Arslan, Nicea. ¿Y qué hay de Kilij Arslan? Se encontraba a cientos de kilómetros al este, asediando Melitene. Sin duda, recibía noticias de la llegada de nuevos contingentes de francos, pero su experiencia anterior lo había engañado. Estaba convencido de que se trataba simplemente de otra banda de saqueadores, aunque más numerosa, a la que le esperaba el mismo destino que a los hombres de Pedro el Ermitaño. No podía imaginar la escala y la organización de este nuevo ejército. No sabía que contra él no venían campesinos con horcas, sino una caballería pesada.
Estaba absorto en su guerra con los danisméndidas. El conflicto por Melitene, una importante ciudad comercial en el Éufrates, le parecía mucho más significativo que unas meras turbulencias en sus fronteras occidentales. Fue el error clásico de un gobernante que se fija en las amenazas antiguas y familiares y no percibe la aparición de una nueva, existencial. Mientras gastaba sus mejores fuerzas en una guerra intestina con otro emir turco, la inundación de hierro de Occidente ya se acercaba a las puertas de su capital. Cuando finalmente se diera cuenta de su error, sería demasiado tarde. A finales de abril de 1097, el vasto ejército de los cruzados, brillando bajo el sol primaveral con miles de yelmos y puntas de lanza, llegó a las murallas de Nicea. Para los caballeros que habían recorrido miles de kilómetros, era el primer desafío serio, la primera batalla por Tierra Santa. Para el sultanato de Rum, fue el comienzo de una catástrofe. La ciudad, que había sido el símbolo de la conquista turca de Anatolia, se encontró en un anillo de hierro. Nicea, la actual Iznik, no era una simple capital, era una fortaleza de primera clase. La ciudad estaba rodeada por una potente doble muralla, construida en la época romana y bizantina, de unos 5 kilómetros de longitud, con más de 100 torres. Al oeste, la ciudad estaba protegida por el gran lago de Ascanio, lo que hacía casi imposible su asalto por ese lado y proporcionaba una vía de suministro por agua. Dentro de las murallas había una fuerte guarnición, así como la propia familia del sultán, su esposa, la hija del emir Danismend y sus hijos. Los cruzados, al llegar a la ciudad, quedaron impresionados por su poderío. Comprendieron que tomar una fortaleza así por asalto sería increíblemente difícil. El 6 de mayo comenzaron el asedio. Acampando frente a las diferentes puertas, bloquearon completamente la ciudad por tierra. Comenzó una agotadora guerra de asedio. Los caballeros construyeron máquinas de asedio, incluidas catapultas y arietes, mientras que los turcos respondían con salidas y disparos desde las murallas. Kiliç Arslan, que se encontraba en el este, finalmente recibió noticias alarmantes. La escala del ejército enemigo y la seriedad del asedio fueron un shock para él. Se dio cuenta de que había cometido un error monstruoso. Levantando inmediatamente el asedio de Melitene, condujo a su ejército a marchas forzadas de vuelta al oeste. Estaba seguro de que podría derrotar a los sitiadores de un solo golpe y liberar su capital. El 16 de mayo, su ejército llegó a Nicea desde el sur. Vio ante sí solo una parte del ejército enemigo, el campamento de los provenzales de Raimundo de Tolosa y los contingentes de Roberto de Flandes. Kiliç Arslan, sin realizar un reconocimiento profundo, lanzó a su caballería al ataque. Esperaba sorprender a los francos, pero los cruzados estaban preparados. Recibieron el ataque de los selyúcidas con una muralla de hierro de escudos y lanzas. Y entonces desde detrás de las colinas atacó la caballería pesada bajo el mando de Godofredo de Bouillon y Bohemundo, a quienes Raimundo había llamado previsoramente en su ayuda. Para los jinetes turcos acostumbrados a la guerra de maniobras y al tiro con arco, el choque con el ariete acorazado de una carga de caballería fue terrible. Los francos se abrieron paso entre sus filas, barriendo todo a su paso. La batalla fue increíblemente encarnizada y sangrienta. Los cronistas informan de que ambos bandos realizaron proezas de valor, pero la superioridad de los caballeros pesadamente armados en el combate cuerpo a cuerpo era indiscutible. Después de varias horas de lucha desesperada, Kiliç Arslan, viendo que su ataque había fracasado y que estaba sufriendo enormes pérdidas, se vio obligado a dar la orden de retirada. Había sido derrotado. No pudo abrirse paso hasta su capital. Todo lo que podía hacer ahora era retirarse a las montañas y observar cómo el enemigo estrangulaba a Nicea en su abrazo mortal. Envió mensajeros a la guarnición con la orden de resistir hasta el final, prometiendo que reuniría nuevas fuerzas y volvería. Pero apenas quedaba esperanza.
La derrota del sultán bajo las murallas de la ciudad quebró definitivamente la moral de los defensores. Siguieron repeliendo los ataques de los cruzados, pero sabían que estaban condenados. El asedio continuó. Los cruzados acercaron a las murallas una enorme torre de asedio, el Malvoisin, pero los turcos lograron incendiarla. El papel decisivo en la caída de la ciudad lo jugaron los bizantinos. El emperador Alejo, formalmente aliado de los cruzados, en realidad jugaba su propio juego. No confiaba en los latinos y no quería que capturaran y saquearan una ciudad tan importante como Nicea. Sus contingentes, bajo el mando de los generales Manuel Butumites y Tatiquios, llegaron al campamento de los cruzados. La principal contribución de Alejo fue el transporte por tierra de barcos que fueron botados en el lago de Ascanio. Esto cortó por completo la última vía de suministro de la ciudad y privó a la guarnición de toda esperanza. Al mismo tiempo, Butumites entabló negociaciones secretas con los sitiados. Les ofreció una capitulación honorable, pero no ante los cruzados, sino ante el emperador de Bizancio. Garantizó a los habitantes y a la guarnición la conservación de sus vidas y propiedades, y a la familia del sultán un cautiverio honorable en Constantinopla. Para los turcos, era la única salida. En la noche del 19 de junio de 1097, mientras los cruzados se preparaban para un asalto general decisivo, las tropas bizantinas entraron en la ciudad. Por la mañana los caballeros que ardían en deseos de irrumpir en Nicea y apoderarse de un rico botín, vieron con asombro e ira en las murallas y torres de la ciudad no la media luna, sino los estandartes imperiales de Bizancio. Se les prohibió entrar en la ciudad en grandes grupos, privándolos de la recompensa que, en su opinión, les correspondía por 6 semanas de durísimo asedio y sangrientos combates. Alejo había logrado su objetivo. Había devuelto al imperio la primera gran ciudad de Anatolia, impidiendo que los latinos la saquearan. Pero con esta astuta jugada, sembró en los corazones de los cruzados una profunda desconfianza y un odio hacia los pérfidos griegos, lo que en el futuro tendría consecuencias trágicas. Para Kilij Arslan, la caída de Nicea fue una catástrofe. Perdió su capital, su tesoro y, lo más terrible, a su familia. Su esposa e hijos fueron enviados a Constantinopla. Aunque Alejo los trató con clemencia, para el sultán fue una humillación insoportable. Su reputación quedó socavada, su estado decapitado. Pero no estaba quebrado. Retirándose al interior de Anatolia, comenzó a reunir un nuevo ejército, uniéndose a sus enemigos de ayer, los Danisméndidas. Ansiaba la venganza. Preparaba para los cruzados una nueva trampa, con la esperanza de que esta vez la suerte estuviera de su lado. Habiendo perdido Nicea, Kilij Arslan se encontraba en la posición de un león herido. Estaba humillado, pero no derrotado. La furia y el anhelo de venganza multiplicaron por 10 su energía. Comprendía que su primera estrategia, la de intentar derrotar al enemigo en batalla abierta bajo los muros de una fortaleza, había fracasado. Ahora debía actuar de otra manera. Debía utilizar los puntos fuertes de su ejército, la velocidad, la maniobrabilidad y el conocimiento del terreno. Decidió atraer a los francos al interior de la tierra calcinada de Anatolia y allí, lejos de sus bases y del apoyo bizantino, asestarles un golpe aplastante. Lo primero que hizo Kilij Arslan fue dirigirse al este, hacia su reciente adversario y ahora único aliado posible, el gobernante de los Danisméndidas, Gümüştegin Gazi. Lo convenció a él y a otros emires turcos de que los francos representaban una amenaza mortal para todos los musulmanes de Anatolia, de que su objetivo no era simplemente la captura de unas pocas ciudades, sino la aniquilación total del poder turco en la región. Ante el peligro común, las viejas rencillas fueron olvidadas. Kilij Arslan logró reunir un ejército combinado que incluía las fuerzas del sultanato de Rum, de los Danisméndidas y de otros beys.
Era un ejército enorme, compuesto casi exclusivamente por arqueros a caballo. El plan del sultán era simple y astuto. Sabía que el enorme ejército de los cruzados, después de salir de Nicea, se dirigiría hacia el sureste por la antigua calzada romana en dirección a Iconio, Konya, su nueva futura capital. Decidió tenderles una emboscada cerca de la ciudad de Dorilea, no lejos de la actual Esquishehir. El terreno aquí era ideal, un amplio valle rodeado de colinas donde se podía ocultar a la caballería. Dejaría que el enemigo entrara en el valle y luego lo atacaría por todos lados, cubriéndolo de flechas y evitando el combate cuerpo a cuerpo. A finales de junio de 1097, el ejército de los cruzados, habiendo repuesto sus provisiones, partió de Nicea. Eran tantos que abastecer y gobernar un ejército tan grande moviéndose como una sola masa era extremadamente difícil. Por lo tanto, los líderes tomaron la decisión de dividirse en dos partes, que marcharían a varios kilómetros de distancia una de la otra. La vanguardia que iba por delante contaba con unos 10.000 guerreros y estaba liderada por los normandos, Bohemundo y Tancredo, así como por Roberto de Normandía y Esteban de Blois. Eran algunos de los mejores combatientes del ejército. Las fuerzas principales, la retaguardia, les seguían. Las dirigían Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y el legado papal Adhemar. Este error táctico, la división de las fuerzas ante un enemigo desconocido, casi les resulta fatal. En la tarde del 30 de junio, la vanguardia, bajo el mando de Bohemundo, acampó en el lado norte del valle, cerca de Dorilea. No establecieron una vigilancia adecuada ni realizaron un reconocimiento del terreno. Todavía estaban bajo la impresión de la fácil victoria bajo Nicea y no esperaban una resistencia seria. Al amanecer del 1 de julio, cuando los cruzados apenas comenzaban a despertarse, de detrás de las colinas, con los ensordecedores gritos de «Allahu Akbar», irrumpió la caballería turca. Decenas de miles de jinetes rodearon el campamento de Bohemundo. No fue un ataque frontal, fue la táctica selyúcida clásica llevada a la perfección. Los arqueros a caballo galopaban alrededor del campamento, manteniendo la distancia y cubriendo al enemigo con nubes de flechas. Los cronistas lo describen como un torbellino de fuego o una granizada de hierro. Las flechas caían tan densamente que parecían eclipsar el sol. Los cruzados fueron sorprendidos. La infantería y los escuderos sin armadura sufrieron enormes pérdidas. Los caballos, alcanzados por las flechas, enloquecidos de dolor, se soltaban de sus ataduras, sembrando aún más el caos. Bohemundo, mostrando una increíble sangre fría, logró organizar la defensa. Ordenó a los caballeros que desmontaran y que los desarmados y heridos se reunieran en el centro del campamento, cerca del agua. Los caballeros, cubriéndose con sus escudos, formaron un anillo defensivo, cerrando filas. Comenzó una desesperada batalla por la supervivencia. Hora tras hora, los normandos y los franceses repelieron los feroces ataques. Sufrieron pérdidas terribles. El calor era insoportable, la sed los atormentaba tanto como las flechas del enemigo. La situación parecía desesperada. Kilij Arslan y sus aliados estaban seguros de la victoria. Ya anticipaban cómo aniquilarían a este destacamento y luego se encargarían del ejército principal de los francos. Pero Bohemundo había logrado enviar mensajeros a las fuerzas principales pidiendo ayuda. Godofredo y los otros príncipes, al oír el ruido de la batalla, movieron inmediatamente sus tropas hacia adelante. Después de varias horas de lucha agónica, cuando las fuerzas de los defensores ya estaban al límite, en las colinas detrás del ejército turco aparecieron los estandartes de la retaguardia. El primero en llegar al campo de batalla fue el destacamento de Godofredo de Bouillon. Sin dar un respiro a sus hombres, condujo a los caballeros a la carga contra el anillo de cerco. Tras él llegaban más y más contingentes. Ahora, el propio ejército turco se encontraba amenazado de ser rodeado. Al ver que al enemigo le habían llegado enormes refuerzos,
Kilij Arslan comprendió que la batalla estaba perdida. Su táctica, diseñada para destruir una parte del ejército enemigo, no había funcionado. Ahora se enfrentaba a toda la fuerza del ejército combinado de los cruzados. Sus jinetes ligeramente armados no podían resistir un ataque simultáneo desde dos flancos. Dio la orden de retirada, pero los cruzados, enfurecidos por horas de bombardeo y pérdidas, ansiaban sangre. Su caballería combinada asestó un golpe aplastante. La retirada de los turcos se convirtió en una huida en pánico. Los cruzados los persiguieron, acuchillando a diestro y siniestro. Irrumpieron en el propio campamento del sultán, capturando su tienda, su tesoro, sus camellos y tesoros incalculables. La derrota en Dorilea fue para Kilij Arslan y sus aliados una catástrofe total. Fue mucho más terrible que el fracaso bajo Nicea. Aquí, en campo abierto, fue aniquilada la mejor parte de su ejército combinado. La moral de los turcos estaba rota. La alianza con los Danisméndidas se disolvió. Kilij Arslan lo perdió todo, su ejército, su tesoro y su prestigio. El camino hacia el interior de Anatolia estaba abierto para los cruzados. Para el sultán llegaron los tiempos más oscuros. Se convirtió en un gobernante sin reino, un general sin ejército. La derrota en Dorilea fue para Kilij Arslan el momento de la verdad. Comprendió lo que no había entendido antes, que con estos advenedizos no se podía luchar según las reglas habituales. Su caballería pesada era invencible en batalla abierta. Cualquier intento de enfrentarse a ellos en una batalla campal equivalía al suicidio. Había perdido su ejército, y reunir uno nuevo, capaz de resistir esta avalancha de hierro, era imposible. Muchos en su lugar se habrían rendido o huido. Pero Kilij Arslan eligió un tercer camino. Si no podía vencerlos por la fuerza, los vencería con astucia y perseverancia. Se convertiría para ellos en un fantasma, escurridizo y mortal. Después de Dorilea, el sultán cambió por completo su estrategia. Pasó a la táctica de la guerra de guerrillas total y de la tierra quemada. Ya no intentaba detener a los cruzados. Su objetivo era hacer su avance por sus tierras lo más penoso y sangriento posible. Quería que la propia tierra de Anatolia luchara contra los invasores. Reuniendo los restos de sus hombres leales, los dividió en pequeños y ágiles destacamentos. Estos destacamentos no entraban en combate con las fuerzas principales de los francos. Su tarea era otra. Seguían al ejército de los cruzados como una manada de lobos a un bisonte herido, manteniéndose siempre a distancia pero sin darles tregua. Atacaban a los rezagados, a los forrajeadores que buscaban comida y agua, a los pequeños destacamentos de reconocimiento. Tendían emboscadas en desfiladeros y pasos de montaña. Por la noche, se acercaban sigilosamente al campamento y lo cubrían de flechas, impidiendo que el enemigo durmiera. Su principal arma se convirtió en el arco y el caballo veloz. Aparecían de la nada, atacaban y desaparecían en las vastas estepas de Anatolia antes de que los pesados caballeros tuvieran tiempo de montar a caballo. Para los cruzados que habían vencido en una gran batalla, comenzó la etapa más dura de su campaña. En el verano de 1097 se adentraron en la meseta central de Anatolia, y aquí se encontraron con un nuevo y invisible enemigo, organizado por la voluntad de Kilij Arslan. Por orden del sultán, la población turca se retiraba ante el avance de los francos, llevándose consigo el ganado. Las aldeas quedaban abandonadas, los campos quemados, los pozos envenenados o cegados. Los cruzados avanzaban por una tierra completamente devastada. Pronto en su enorme ejército comenzó el hambre. La gente comía cortezas de árboles, raíces de plantas e incluso, según los rumores, la carne de sus compañeros caídos. Pero más terrible que el hambre era la sed. El sol abrasador de Anatolia era implacable. El agua escaseaba catastróficamente. Hombres y animales morían por cientos. El cronista Fulquerio de Chartres escribió que
Muchos de los nuestros, sufriendo de sed, morían, con la boca abierta, respirando el aire como si intentaran beber el viento. Esta agotadora marcha diezmaba las filas de los cruzados con más eficacia que cualquier batalla. Y durante todo este tiempo, los invisibles jinetes de Kilij Arslan los acosaban. Cada día traía nuevas pérdidas por sus ataques sorpresa. Era una guerra de desgaste, una guerra de nervios. Los caballeros invencibles en la batalla se encontraban impotentes ante esta táctica. Sus pesadas armaduras bajo el calor se convertían en hornos al rojo vivo. Sus caballos de guerra, privados de forraje y agua, caían uno tras otro. Muchos señores nobles se vieron obligados a montar en burros o a caminar a pie, lo que para ellos era una humillación inaudita. Las penalidades de la marcha y la tensión constante agudizaron los conflictos internos en el propio bando de los cruzados. Los líderes comenzaron a discutir por los escasos recursos y la ruta a seguir. El primero en no soportarlo fue Balduino de Boulogne, el hermano menor de Godofredo. Ambicioso y pragmático, decidió que, en lugar de morir de hambre y sed en una estepa estéril, era mejor buscar la gloria y la riqueza en otro lugar. Junto con su destacamento, se separó del ejército principal y se dirigió al este, a las tierras de los principados armenios de Cilicia y Edesa, donde finalmente fundó el primer estado cruzado, el condado de Edesa. Tras él, disputándole las ciudades, se dirigió a Cilicia el normando Tancredo. Esta división fue un éxito táctico para Kilij Arslan. Su táctica de desgaste no solo debilitaba al enemigo físicamente, sino que también destruía su unidad. El ejército de los cruzados menguaba, su moral decaía. Para el otoño de 1097, los restos del ejército principal, exhaustos y diezmados, finalmente superaron la meseta de Anatolia y llegaron a Antioquía, en el norte de Siria. Habían salido de los dominios de Kilij Arslan. No pudo aniquilarlos, pero les hizo pagar un precio terrible por el paso por su tierra. Decenas de miles de personas murieron en esta campaña, sin llegar a ver las murallas de Jerusalén. El propio sultán permaneció en Anatolia. Era un exiliado en su propio país. Sus tierras estaban devastadas. Su pueblo sufría, pero había sobrevivido y había recibido una lección inestimable. Comprendió cómo había que luchar contra estos advenedizos. Había perdido una batalla, pero la guerra no había hecho más que empezar. Mientras los cruzados se empantanaban en el largo y sangriento asedio de Antioquía, Kilij Arslan tuvo tiempo. Tiempo para lamerse las heridas, reunir nuevas fuerzas y prepararse para el siguiente asalto. Mientras las fuerzas principales de la primera cruzada asaltaban los muros de Antioquía y, más tarde, de Jerusalén, fundando en las tierras conquistadas sus reinos y principados, para Kilij Arslan llegó una tregua salvadora. La gran tormenta había barrido sus tierras y se había alejado hacia el sur, dejando tras de sí devastación y muerte. Pero el sultán estaba vivo, y por lo tanto, la esperanza también lo estaba. El período comprendido entre 1098 y 1101 fue para él un tiempo de lento y doloroso renacimiento de las cenizas. Habiendo perdido Nicea, Kilij Arslan trasladó su capital al interior del país, a la antigua ciudad de Iconio, la actual Konya. Situada en el centro de la meseta de Anatolia, esta ciudad era menos vulnerable a los ataques de los bizantinos y se encontraba en la encrucijada de importantes rutas comerciales. Desde aquí, el sultán comenzó a reconstruir su estado con paciencia, paso a paso. Su posición era extremadamente difícil. Su autoridad, tras las derrotas ante los cruzados, se había visto gravemente mermada. Tuvo que volver a demostrar su derecho al poder, sometiendo a los beys turcos semi-independientes y repeliendo los ataques de los bizantinos que, aprovechando su debilidad, intentaban expandir sus dominios. Su principal rival seguía siendo el emir Danishmend Gazi. Tras la partida de los cruzados, la antigua enemistad resurgió con nueva fuerza.
Los danisméndidas, cuyas tierras habían sufrido menos por la invasión, se habían fortalecido considerablemente. En 1098 capturaron a Bohemundo de Tarento, el cruzado de Antioquía, lo que los convirtió en héroes del mundo islámico y elevó aún más su prestigio. Kilij Arslan se vio obligado a librar una lucha constante por la influencia, firmando alianzas temporales y volviendo a entrar en conflicto. Fue una lucha agotadora en dos frentes, contra los romanos en el oeste y contra otros turcos en el este. En 1101, el eco de los éxitos de la primera cruzada llegó a Anatolia. En Europa, inspirados por la noticia de la toma de Jerusalén, se reunieron nuevos y enormes ejércitos. Fue la llamada Cruzada de Retaguardia, compuesta por varias oleadas. Estos nuevos cruzados estaban convencidos de que les esperaba un paseo, pues el camino ya estaba abierto. Se equivocaron garrafalmente. Esta vez, Kilij Arslan estaba preparado. Había aprendido de sus derrotas, conocía las fortalezas y debilidades del enemigo. También comprendía que no podría hacerlo solo. Ante la nueva amenaza logró de nuevo lo imposible, unirse a sus archienemigos, los danisméndidas y otros emires, incluido Ridwan de Alepo. Esta vez fue una alianza real y cohesionada de gobernantes musulmanes. El primer ejército de cruzados, compuesto principalmente por lombardos, llegó a Ankara y la tomó, entregando la ciudad a los bizantinos. Kilij Arslan no defendió la ciudad. Les permitió adentrarse en territorio enemigo. Utilizó su táctica favorita: ataques constantes de destacamentos móviles, destrucción de fuentes de agua y alimentos. Habiendo agotado a los lombardos, el ejército combinado de los selyúcidas en agosto de 1101 los rodeó cerca de la ciudad de Mersifón. La batalla duró varios días. Finalmente, el ejército de los cruzados fue casi completamente aniquilado. Apenas unas semanas después, un segundo ejército, bajo el mando del conde de Nevers, entró en Anatolia. Kilij Arslan y sus aliados los encontraron cerca de Heraclea. Los francos, agotados por la travesía de un desierto sin agua, no pudieron oponer una resistencia seria y fueron masacrados casi en su totalidad. Tras ellos llegó un tercer y más grande ejército, compuesto por franceses y alemanes bajo el mando del duque de Aquitania y el duque de Baviera. Y corrieron la misma suerte. Cerca de la misma Heraclea fueron atraídos a una emboscada y derrotados. Las victorias de 1101 fueron el mayor triunfo en la vida de Kilij Arslan. Logró lo que parecía imposible. Aniquiló por completo 3 enormes ejércitos europeos. Vengó Nicea y Dorilea. Demostró tanto a sus enemigos como a sus súbditos que los francos podían y debían ser derrotados. De un exiliado humillado se convirtió en un héroe del Islam, en un Ghazi, un vencedor de los infieles. Estas victorias tuvieron consecuencias colosales. En primer lugar, asestaron un golpe aplastante a los recursos humanos de los estados cruzados en Oriente, que tanto esperaban este refuerzo. En segundo lugar, disuadieron durante muchas décadas a los europeos de viajar a Tierra Santa por tierra a través de Anatolia. Esa ruta estaba ahora firmemente cerrada. En tercer lugar, consolidaron definitivamente el poder de los turcos en Anatolia Central. Las esperanzas de Bizancio de recuperar estas tierras quedaron enterradas. El sultanato de Rum no solo había sobrevivido, había renacido, volviéndose aún más fuerte. Kilij Arslan estaba en la cima de su poder y gloria. Era el hegemón indiscutible en Anatolia. Pero como suele ocurrir con los grandes hombres, el éxito vertiginoso engendró en él nuevas y aún más audaces y, como se vio, fatales ambiciones. El triunfo de 1101 lo cambió todo. Kilij Arslan, que hasta hacía poco era un fantasma errante por su propio país, se había convertido ahora en la figura más poderosa no solo de Anatolia, sino de toda la región. Su nombre se pronunciaba con reverencia desde Konya hasta Bagdad. Las victorias sobre los francos, que ni los grandes selyúcidas ni los fatimíes de Egipto habían podido lograr,
lo convirtieron en una leyenda viviente, y esta fama encendió en él un fuego de ambiciones que finalmente lo consumió. Habiendo alcanzado el dominio en Anatolia, Kilij Arslan dejó de contentarse con el título de sultán de Rum. Comenzó a verse a sí mismo como el sucesor de los grandes sultanes selyúcidas Alp Arslan y Malik Shah. Creía que era él, y no sus primos, eternamente enfrentados en Irán e Irak, el verdadero líder de todo el mundo selyúcida. Su mirada se dirigió al este, a las tierras de la Yazira, o Mesopotamia septentrional, e Irak, la cuna del imperio selyúcida. Sus ambiciones se vieron avivadas por la situación política. El imperio de los grandes selyúcidas, tras la muerte de Malik Shah, nunca se recuperó de las luchas intestinas. De hecho, se había desintegrado en varios sultanatos rivales. El poder del sultán supremo, Muhammad I Tapar, era débil y constantemente desafiado. Para Kilij Arslan, era la oportunidad ideal para intervenir en la lucha y, quizás, unificar bajo su poder todas las tierras selyúcidas. En 1105, aprovechando otra espiral de caos en Mesopotamia, Kilij Arslan comenzó su gran campaña oriental. Dejó en Konya a su hijo mayor, Malik Shah, como regente y, al frente de un enorme ejército, se dirigió al sureste. Su campaña fue rápida y exitosa. Capturó Harrán, Edesa, que arrebató a los cruzados, y otras ciudades clave de la región. Su objetivo final era Mosul, la ciudad más grande y rica de Mesopotamia septentrional, la clave estratégica de toda la región. En 1107, tras un breve asedio, Mosul le abrió sus puertas. Fue la cima del poder de Kilij Arslan. Por primera vez en su vida, entró en una ciudad donde una vez había gobernado el gran Malik Shah. Aquí, en la mezquita principal de Mosul, durante la oración del viernes, se leyó la jutba con su nombre. Fue el reconocimiento oficial de su soberanía. Dejó de ser un simple emir de Anatolia. Se convirtió en uno de los principales pretendientes al trono del sultán supremo. Parecía que su sueño estaba a punto de hacerse realidad. Sin embargo, su rápido ascenso provocó la furia y el temor de otros gobernantes selyúcidas. El sultán supremo, Muhammad I Tapar, no podía tolerar la aparición de un rival tan poderoso. Ordenó a su mejor general, el emir Chabli Sakabeh, gobernador de Abás, que reuniera todas las fuerzas y detuviera al advenedizo de Anatolia. A Chabli se unieron otros emires poderosos, como Ilghazi, gobernante de Mardin, e incluso Ridwan de Alepo, antiguo aliado de Kilij Arslan. Se formó una poderosa coalición en su contra. La batalla decisiva tuvo lugar el 13 de julio de 1107, a orillas del río Jabur, un afluente del Éufrates. El ejército de Kilij Arslan, agotado por una larga campaña y compuesto principalmente por turcomanos acostumbrados a luchar en Anatolia, se enfrentó a las tropas de élite frescas de los grandes selyúcidas. La batalla fue desesperada y sangrienta. Las tropas de Kilij Arslan lucharon con valentía, pero las fuerzas eran desiguales. En el momento decisivo de la batalla, algunos de sus emires, sobornados o asustados por el poder del enemigo, lo traicionaron y abandonaron el campo de batalla. Su ejército vaciló y huyó. Kilij Arslan, viendo que todo estaba perdido, intentó escapar. Junto con un pequeño destacamento de guardaespaldas se lanzó hacia el río Jabur, con la esperanza de cruzar a la otra orilla y escapar de la persecución. Pero el destino que durante tanto tiempo le había sido favorable, esta vez le dio la espalda. Durante el cruce su caballo, ya fuera herido o tropezando en el agua turbia, cayó. El sultán, revestido con una pesada armadura, se hundió instantáneamente en las aguas de un desconocido río mesopotámico. Terminó la vida de uno de los gobernantes más destacados de su tiempo. Tenía solo unos 36 años. No murió en una batalla contra los infieles, por lo que podría haber sido honrado con el título de Shahid. Murió en una disputa intestina, víctima de sus propias ambiciones desmedidas. Su cuerpo nunca fue encontrado.
El hombre que sobrevivió a las batallas con los cruzados fue engullido por un río, convirtiéndose en la última víctima de la larga guerra por la herencia del imperio selyúcida. La muerte de Kilich Arslan. Primero fue un golpe durísimo para el estado que había creado. Su hijo mayor y heredero, Malik Shah, fue capturado y enviado a Isfahán, repitiendo el destino de su padre. En el sultanato de Rum se produjo de nuevo un período de anarquía y luchas intestinas que duró varios años, hasta que subió al trono otro de sus hijos, Masud I. Y sin embargo, la obra de la vida de Kilich Arslan no murió con él. Dejó tras de sí un legado que resultó ser mucho más duradero de lo que se podría haber supuesto. Fue el primer gobernante musulmán en sentir en toda su plenitud el impacto de las cruzadas. Cometió el trágico error de subestimar al enemigo y pagó por ello un precio terrible. Perdió su primera capital, su ejército y su familia. Pero fue precisamente esta aplastante derrota la que lo transformó de un príncipe engreído en un guerrero sabio y curtido. Supo aprender de sus fracasos, adaptarse y encontrar la manera de vencer a un enemigo aparentemente invencible. Sus victorias en 1101 no solo salvaron a su sultanato de la ruina, sino que cambiaron para siempre el equilibrio de poder en la región. Fue Kilich Arslan quien sentó las bases sobre las que sus sucesores construirían un estado poderoso y próspero. El sultanato de Rum, resucitado por él de las cenizas, durante los 2 siglos siguientes sería el principal bastión del Islam en Anatolia, el principal adversario de Bizancio y de los cruzados. Con el tiempo su capital, Konya, se convertiría en uno de los mayores centros de la cultura turca, donde crearían grandes poetas y pensadores como Jalal ad-Din Rumi. Y, en última instancia, sería de uno de los beyliks surgidos de los escombros de este sultanato, de donde nacería una nueva y aún más poderosa fuerza, destinada a conquistar Constantinopla y a crear el Imperio Otomano. La historia de Kilich Arslan es una historia de caída y resurgimiento, de orgullo fatal y de voluntad inquebrantable. Fue un hombre de su época, cruel, astuto, inmensamente ambicioso, pero también fue un guerrero valiente y un gobernante previsor que, en la hora más oscura, supo encontrar en sí mismo la fuerza para repeler a los invasores y conservar para su pueblo la tierra que se había convertido en su nueva patria. Su vida, como una espada, se rompió en la batalla, pero luego fue reforjada en el fuego de las derrotas, volviéndose aún más afilada y peligrosa, y aunque el río Jabur se tragó su cuerpo, su espíritu de guerrero protector permaneció vivo durante muchos siglos en las montañas y estepas de Anatolia. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más dramáticas de la historia del choque entre Oriente y Occidente. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.